Ok, jóvenes, buenas tardes. Con todos me confirman si me escuchan, por favor. Sí, Ok, muy amable, gracias. Listo. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo la clase anterior. Ya vimos, ¿no? Hemos visto hasta el momento los semiconductores de potencia, los dispositivos semiconductores de potencia, todos los derivados del diodo, ¿no? Diodo, lo que es el tiristor, lo que es el triag, ¿sí? Y de la parte de el GTO también, el IGCT, y del transistor y del MOSFET o de los transistores de efecto de campo, también sus derivaciones, ¿no? Como el IGBT, ¿ya? Entonces aquí vamos para tener un poquito más de contexto o perspectiva de lo que estamos hablando, vamos viendo, vamos a ir viendo un poco las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones versus las características principales de estos semiconductores de potencia. Las características principales ya sabemos, ¿no? Por una parte es la potencia, ¿sí? ¿Qué voltaje y qué corriente va a circular por ese dispositivo semiconductor? Esa es la una. Y por otra parte ya nos hemos dado cuenta la manera de operación de los dispositivos. Es switchándoles, ¿no es cierto? Es poniéndoles como interruptor abierto, interruptor cerrado, interruptor abierto, interruptor cerrado. ¿Ya? Entonces, ese switcheo va a tener una cierta frecuencia, ¿sí? En función de estos dos parámetros, la potencia y la frecuencia de operación de los dispositivos semiconductores, entonces nosotros aquí podemos ver, ¿no? Este cuadro bastante, este esquema, este gráfico bastante gráfico, diríamos así, que nos explica las diferentes aplicaciones que nosotros tenemos para estos semiconductores que hemos estado viendo. ¿Ya? Vamos viendo. Por este lado, pero está medio feo. Ya. No. Ya. A ver, están ingresando sus compañeros, ¿no? Por eso me estoy demorando un poquito. Listo. Vamos bien. Entonces, por este lado, estamos aumentando la potencia. Estamos hablando de la potencia. Y por este lado de acá, estamos hablando de la frecuencia de switcheo. ¿Ya? Entonces vamos viendo las aplicaciones. Ya vamos viendo las aplicaciones que tenemos. Vamos identificando cuáles serían los más rápidos en cuanto al switcheo, los dispositivos que responden mejor, que responden más rápido. Miren, acá podemos ver, ¿no? Nos indica que son los MOSFET. Los MOSFET son los más rápidos, pero ojo, son los más rápidos en switcheo. Miren, están en el orden de los 100.000 hercios. Pero ¿cuál es la otra característica? La potencia en cambio es baja. Sí se ubica en donde está, ¿no es cierto? Tiene bastante frecuencia, pero poca potencia. ¿Ya? Vamos al otro extremo. Acá tenemos el GTO, que es derivado del tiristor, ¿no? ¿Qué pasa con este GTO? Miren, tiene gran potencia, estamos en el orden de los 100.000 voltamperios, pero la frecuencia es baja. Y si estamos viendo, ¿no es cierto? A ver, vamos uniendo con líneas por acá y por acá.
Y en este caso vamos viendo por aquí y vamos viendo por acá. ¿Ya? Miren la diferencia entre estos dos elementos, ¿no? El GTO maneja mucho más potencia, pero la frecuencia de switcheo es baja. Los MOSFET, en cambio, manejan potencias bajas, pero la frecuencia de switcheo es mucho mayor. ¿Ya? Entonces, las aplicaciones son las que nos van a decir, ¿sí?, qué elemento utilizar. ¿Ya? Porque a la final de cuentas ya sabemos que todos van a trabajar de la misma manera. ¿Cómo van a trabajar? Como un interruptor abierto o un interruptor cerrado. De esta manera van a trabajar todos. ¿Pero por qué hay distintos? Porque no todos manejan la misma potencia y no todos manejan la misma frecuencia de switcheo. ¿Ya? Entonces miren, el día de ayer nosotros habíamos hablado del IGBT, ¿se acuerdan? Miren, aquí está el IGBT. Y habíamos dicho que este elemento está compuesto por transistores y el MOSFET. El MOSFET y el transistor. Entonces, ahora sí ya tenemos sentido, ¿no? Por una parte, el MOSFET, ¿por qué? Porque yo quiero tener buena velocidad, buena frecuencia de switcheo. Y por otro lado, los transistores, ¿por qué? Veamos dónde están los transistores. Los transistores, bueno, aquí no está TRIAC, dice tiristor, GTO. Ah, aquí están los transistores, miren. A ver, algo pasó. Ya. Ya. Aquí están los transistores. ¿Ya? Aquí están los transistores y por acá está el MOSFET. ¿Ya? Entonces, ¿qué logré yo? ¿Qué logré al crear el IGBT? ¿Dónde está el IGBT? El IGBT está por acá, miren. ¿Ya? De pronto tengo un poquito menos de potencia que los transistores normales, pero gano en frecuencia de switcheo, o sea, les hago más rápidos. Eso logré yo al unir transistores con MOSFET, ¿sí? Logré tener un elemento intermedio, ¿ya? Un elemento más rápido que los transistores, pero menos potente, ¿ya? O un elemento menos rápido que el MOSFET, ¿sí?, pero más potente que el MOSFET. ¿Ya? Y aquí están los IGBTs. Y como les mencionaba, ¿no? El IGBT, las aplicaciones, miren, aquí está el control de velocidad, ¿no? El control de velocidad. Vamos viendo. Control de velocidad de los motores eléctricos utilizan IGBTs. Los robots también, ¿no? Los robots también utilizan IGBTs. ¿Qué más? Los UPS, miren, aquí están las fuentes ininterrumpidas de voltaje, pero las industriales, ¿no? También utilizan IGBTs. Miren, casi todo lo que conocemos nosotros de manera industrial lo tenemos con los IGBTs. Por eso les decía, el IGBT es uno de los elementos más utilizados, sí, porque están justamente en el rango medio. Están en el rango de potencia y de frecuencia medios. ¿Ya? Si queremos mayor potencia, como el caso de acá que estamos viendo, ¿no? Los trenes eléctricos, los sistemas de distribución de alto voltaje en DC y todo lo demás, utilizamos ya los tiristores o los GTOs, ¿ya? Porque necesitamos manejar más potencia, pero la frecuencia no es grande. Y por el otro lado, acá tenemos los vehículos eléctricos, o mejor dicho, partes de vehículos. Las fuentes, miren las fuentes de voltaje en dónde están. Las fuentes de voltaje tienen que ser súper rápidas. Las fuentes de voltaje, las fuentes para audio, miren, están acá, tienen que ser rápidas, pero no manejan potencias grandes, ¿sí? La potencia para un radio, la fuente para el computador, ¿qué potencia le manejará? Yo que sé, un KVA, no,
100, 500 voltamperios de pronto, menos también, unos 100 voltamperios. La potencia es baja, pero sí necesitamos que switche de manera rápida para que la señal sea lo más precisa posible. ¿Ya? Entonces miren, aquí tenemos estas aplicaciones de fuentes que necesitamos rapidez de switcheo, pero no maneja mucha potencia. En la parte media ya tenemos las aplicaciones industriales y también comerciales y residenciales, podríamos también decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí están los microondas, aquí están los refrigeradoras, aquí están los aires acondicionados, ¿sí? Han visto ahora que todo es inverter, ¿no? La lavadora con tecnología inverter, la nevera con tecnología inverter, el aire acondicionado con tecnología inverter. ¿Qué significa el inverter? Que usted tiene el control sobre el funcionamiento del motor. Cada uno de estos elementos que yo les he mencionado tienen un motor. La lavadora tiene el motor que hace girar la ropa. La nevera tiene el motor, claro, el del compresor, ¿sí? El aire acondicionado, ni se diga, también tiene motor. Entonces, cuando ustedes escuchen la palabrita inverter, es porque están utilizando un accionamiento eléctrico a base de semiconductores de potencia para tener un mejor control de estos aparatos. ¿Ya? Y miren, Ingeniero, dígame, perdón que le interrumpa, buenas tardes. sí, dígame. Yo tenía una teoría en lo personal sobre los aparatos inverter. No sé si estoy demasiado equivocado, usted me corrige por favor. Ya que usted acaba de mencionar que los inverter es que uno tiene el control de los motores, ¿no? Ujú, Ya. Pero tenemos también microondas inverter y obviamente tiene un motor y también un expansor de rayos UV. ujú. Ya, pero yo tenía la teoría que los equipos inverter eran equipos inteligentes. ¿A qué me refiero con equipos inteligentes? Que ellos ya detectan la falla y te la dan a saber cuál es la falla mediante códigos de error. Porque todos los equipos inverter trabajan con tarjetas Ujú, y te dice, tal problema tengo en una nevera, pongamos así, te dice tal problema ujú. tengo. ¿Cuál sería el problema? Mucha temperatura en el motor. O puede ser un microondas, tal problema tengo. ¿Qué puede ser? Que está trancado el motor de giro del plato adentro. Y así en las lavadoras también. No te quiere funcionar porque te dice que el sensor de la puerta está dañado, pero te lo dice en códigos de error, qué sé yo, E15 y cosas Ujú. así, y ya vas tú al manual de técnico. Yo pensaba que era eso, que los inverters eran equipos inteligentes que te hacen saber el problema que ellos tienen mediante códigos de error. No sé si estoy bien o estoy mal. Es que todos estamos hablando de lo mismo. Miren, ¿se acuerdan de esto? ¿Ya? Y es pregunta de examen, les había dicho, ¿no es cierto? Ya, si usted se acuerda de esto, el accionamiento eléctrico tiene todo esto de aquí. Que no lo ponemos porque imagínese estarle graficando todo en cada explicación. Va a ser confuso y nos va a llevar toda la vida. Pero en realidad el accionamiento es todo esto eléctrico, lo que usted dice. Ahí hay sensores. Debido a que hay sensores, por eso le dice el fallo, como usted mismo lo menciona, ¿no? Es que los aparatos ya me dan el fallo. ¿Cómo sabe que tiene el fallo? ¿Que son brujos? No, no, sino que tienen sensores. Aquí está. Claro. Que controla, que da un fallo y le dice en una pantallita cuál es el código y que está El funcionando mal, display. porque tiene un controlador, ¿sí? Un controlador que le dice qué fallo tiene, porque no solamente necesitamos que haya el sensor, sino que también ese sensor, esa información sea corroborada, sea verificada, ¿sí? Y que le mande el mensaje. Porque yo puedo, por ejemplo, sensar temperatura alta, pero eso no significa que automáticamente en la pantalla me va a salir E15, ¿no? ¿Quién me manda este E15 a la pantalla? Con el valor del sensor, en el controlador va a haber una programación que dice que cuando la temperatura sea mayor de tal referencia, entonces aparezca en la pantalla E15. ¿Quién hace eso? El controlador. Referencias del operador, claro, las neveras que, como dice el compañero, la que viene con código de errores y todo eso, sí o no que usted tiene que setearle.
le setea en el modo de si es que me voy de la casa, hay uno que dice modo de vacaciones, el modo de no sé Ujú. cuánto, modo normal, modo ultra frío, modo no sé cuánto. ¿Por qué? Porque ya tenemos la opción de que la persona, ¿sí? Seleccione o ponga referencias adicionales. Y de ahí, como decía, es una tarjeta electrónica que da muchas cosas. Claro que es una tarjeta electrónica porque todo esto tiene que unirse. Y además de eso, esta tarjeta le manda la señal al convertidor estático para que opere. Y este convertidor estático de aquí, este de aquí, solamente este de aquí, vamos a graficarle con otro color. ¿Ya? Este convertidor estático de aquí, ¿ya? Es el que puede ser un convertidor AC-AC, DC-DC, DC-AC y AC-DC. Y la palabrita inverter viene por esto, por el convertidor DC-AC, que se le conoce como inversor. Inver, bueno, me está saliendo fea la letra, perdón. Inversor. Hasta viene del mismo inverter, ¿no? Algo, tía, hasta las primeras letras son igualitas, ¿ya? Se Ujú. conoce como inversor. A este de acá, al ACDC, a este de acá, comúnmente nosotros le conocemos como rectificador. Rectificador, ¿ya? Entonces, si vamos a pasar de AC a DC, le conocemos como rectificador. Normalmente es convertidor AC-DC. Al de DC a C, que es el inverso, por eso es inversor, ¿sí? Porque es lo inverso del rectificador. Pasamos de DC y vamos al AC. Por eso se conoce como inversor. Normalmente sería el convertidor de C a C, pero en el mundo técnico se le conoce como inversor. Y por eso es la palabrita inverter, ¿no? ¿Por qué? Porque los motores que utiliza la lavadora, la nevera y todo lo demás son motores AC, ¿ya? Son motores AC, pero ¿a través de qué le controlamos? De haberle, nosotros le controlamos a través de la inversión de un voltaje de C a AC. Pero usted me puede decir, no, es que en la lavadora no hay baterías. Es que no hay baterías, sino que se ocupan las dos. Primero cogemos el AC, le convertimos en DC. Y una vez que tenemos en DC, yo puedo volverme a fabricar el AC, pero ya con diferentes características, con variación de frecuencia, lo que significa variación de velocidad y muchas cosas más. ¿Ya? Entonces, todo lo que me dijo usted está completamente en lo cierto, pero no significa que por el hecho de ser inverter es inteligente, tiene pantalla, me da mensajes de error, sino que es el complemento de lo que significa incorporar un accionamiento eléctrico en ese aparato. ¿Ya? Imagínese, si yo ya tengo metido para el control, ¿sí?, del motor, yo ya tengo un controlador. Ya le doy la opción, le doy la opción al operador para que me seleccione modos, para que me dé alarmas. Yo qué sé, ahora hay neveras que incluso se conectan al Wi-Fi y un montón de cosas más. Entonces, si yo ya tengo un controlador es como decir que ya tengo un computador aquí adentro, ¿no es cierto? Si yo ya tengo un Ujú. computador aquí adentro, porque lo necesito. ¿Para qué lo necesito? Para el accionamiento eléctrico. Si yo ya tengo un computador aquí para el accionamiento eléctrico, yo le saco más opciones llamativas para el usuario. ¿Cuáles son las opciones llamativas? Dar códigos de error, dar opciones para operación, yo que sé, estar monitoreado a Pantalla través del táctil. Wi-Fi, tener pantallas táctiles, y solamente son ya adornos, ¿no? Adornos Ah, adicionales ya, ya. en función de algo que ya va a existir adentro, que es el controlador. Pero lo importante es que usted sepa de que ese equipo le permite hacer todo eso porque ya tiene adentro un controlador. ¿Y para qué tiene adentro el controlador? Porque forma parte del accionamiento eléctrico. Mm, ¿Ya? no, muchas gracias, Neo. Bien explicado. ¿Sí? Yo les decía desde un inicio, un accionamiento eléctrico y es un sistema de control completo. ¿Ya? Y por eso hablamos, no, miren, esta interfaz de aquí que se conecta al convertidor, a esto es a lo que nos referimos
cuando decimos la frecuencia. Este de aquí, la señal que está dando es cuántas veces prende y apaga el interruptor que estábamos hablando. ¿Se acuerdan que los dispositivos funcionan como interruptor, no? Abierto y cerrado. Entonces la información que le viene acá es qué tan rápido tiene que abrir y cerrar el circuito. Por eso hablamos aquí de frecuencia, ¿sí? De frecuencia, ¿ya? Y en cambio, lo que deja pasar acá, la energía, ahí estamos hablando de la potencia, ¿ya? Acuérdese que un convertidor regulaba potencia, justo mire, aquí mismo está. Es un regulador de potencia. ¿Ya? Entonces los parámetros fundamentales en estos convertidores es la potencia, ¿sí? Versus la frecuencia de switcheo, que es justamente lo que nosotros estamos hablando ahorita. Dependiendo de las aplicaciones. Hay aplicaciones que necesita que sea bien rápido para el switcheo, pero que no maneja mucha potencia. En cambio hay otras que manejan bastante potencia, pero no necesariamente tienen que ser switchados rápidamente. ¿Ya? Entonces verán, esa partecita no se me olviden, ya parece que se me están olvidando. El accionamiento eléctrico, y esta va a ser pregunta de examen de cajón. Así es que el accionamiento eléctrico no es solamente el tiristor, no es solamente el MOSFET, el IGBT, no, es todo esto que está aquí encerrado. Todo esto es el accionamiento. Sino que nosotros no explicamos, imagínense, se nos pasaría la vida explicando para cada cosa que hemos visto hasta ahorita todo el accionamiento. No acabamos nunca, ¿no? Entonces, solamente nos centramos en esto de aquí. Pero no se confunda. Si bien es cierto, estamos hablando solamente de este convertidor, pero este convertidor no viene solito. El tiristor no es un elemento solito. ¿Sí? El IGBT no es un elemento solo, necesita de todo este sistema de control, sensores, controlador, interfaz, referencias, de todo esto necesita para poder trabajar. La soldadora, la famosa soldadora inverter, también tiene el mismo nombre, ¿no? Igual que la lavadora, igual que la nevera, igual que el aire acondicionado. La soldadora inverter, porque también tiene un convertidor estático. También tiene todo este sistema de acá, toda esta tarjeta de acá, ¿sí? Y esas soldadoras también le dan códigos de errores. Usted también puede setear, ¿no? Setea la corriente y todo lo demás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya sabemos que tiene un accionamiento eléctrico metido ahí. ¿Ya? Entonces no estamos hablando de cosas distintas, estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Gracias por la aclaración. ¿Ya? Ya, gracias. Entonces, vuelvo y repito, ¿no? Aquí estamos viendo a los dispositivos como unitarios, pero ya sabemos que tras del dispositivo viene todo el accionamiento, ¿no? Todo el sistema de control, ¿ya? Pero para efectos prácticos solamente hablamos del elemento como tal, ¿ya? Entonces aquí podemos ver, ¿no? Las máquinas de lavado, por ejemplo, miren, pueden utilizar triag o transistores. Miren, dependiendo de la potencia, ¿sí? Están dentro del mismo rango. Bueno, también mejoran el switcheo, ¿no? Mejoran el control. Esto ya va a depender de las diferentes marcas o de las potencias que se manejen, ¿no? ¿Qué más? No sé si están familiarizados con estas aplicaciones. Creo que aquí cubre todo, ¿no? La parte de distribución en alto voltaje de corrientes DC. ¿Dónde ocupamos esto? Así no es que DC nosotros no ocupamos. Claro que ocupamos. El trole funciona con una distribución de alto voltaje en DC, el trolebús, el que tienen en la ciudad de Quito. Y tiene que estar distribuido, claro, tiene que estar distribuido, por eso son esas varillas de cobre que tienen ahí a lo largo de la línea por donde pasa el trole. Entonces miren, en esas aplicaciones utilizamos esto, los trenes eléctricos, los UPS, las máquinas, ¿no? Las máquinas normales del hogar, la línea blanca como la conocen, lavadoras, neveras, microondas, de pronto por aquí también debe estar la cocina de inducción, ¿ya? Los aires acondicionados. En el área industrial, ¿no? Los UPS, los controladores de velocidad de los motores, los robots, ¿ya? En el área de pronto de audio, de fuentes para audio, ¿sí? En los vehículos y todo lo demás estamos con los MOSFET. Por eso es que les decía, no sé si aquí era
cuando hablaban de una aplicación de esos amplificadores que tienen para los carros, ¿sí? Esas potencias que saben llamar ustedes, ¿ya? No sé si han visto, pero en la portada, en la parte como nombre, sabe venir este MOSFET. No es marca, ¿no? Sino que ya saben qué elemento de potencia tiene internamente esa potencia. Tiene un MOSFET. Y ya saben por qué. Ah, porque para esta aplicación se necesita gran frecuencia, pero la potencia es baja. Me refiero a potencia eléctrica, ¿no? Entonces van a decir, no, es que es bien potente, eso se escucha en todo el centro de Esmeraldas. No, no me refiero a la potencia auditiva, ¿no? Me refiero a la potencia eléctrica. Puede escucharse en todo Esmeraldas, pero como potencia eléctrica es baja comparado con un tren eléctrico. ¿Ya? Ok, no sé si tienen alguna pregunta, inquietud respecto a esta gráfica de aplicaciones y rangos de potencias. Parece que no, ¿no? Estamos bastante claros. Aquí tenemos características solamente para que tengan una idea de qué estamos hablando, ¿no? Miren los voltajes máximos y las corrientes máximas. Estamos hablando de 8500 voltios. Eso dice aquí, 8.5 kV. 8.5 kV es 8500 voltios. 1.2 kA es 1200 amperios. Miren los rangos, los parámetros eléctricos con los cuales se está trabajando. 8500 voltios y 1200 amperios. Miren el tiristor. El tiristor maneja 12000 voltios y 1500 amperios. El GTO maneja 6000 voltios, baja en voltaje, pero miren la corriente, ¿no? Soporta hasta 6000 amperios. El IGCT y todos los derivados están en el orden de los 10.000 voltios y 1700 amperios. Y el IGBT, el que les decía, uno de los más utilizados en la industria, está en el orden de los 6500 voltios, ¿sí? Y esto vendría a ser 750 amperios, ¿sí? ¿No es cierto? 0.75 kiloamperios es 750 amperios. ¿Ya? Está en un rango medio, por eso está dentro de los más utilizados. ¿Sí? Miren los rangos de voltaje y corriente que soportan, que manejan estos dispositivos semiconductores de potencia. ¿Ya? Y vuelvo y repito, ¿cómo funcionan? Como un interruptor. Abre o cierra, nada más. Esta apertura y cierre es la frecuencia de switcheo, por eso el otro parámetro es la frecuencia. ¿Sí? ¿Qué tan rápido está abriendo y cerrando? Esa es la frecuencia de la que estamos hablando. Frecuencia de switcheo. Y la potencia, que es lo que estamos viendo acá. ¿Ya? Vamos viendo. Evolución, como ustedes ya se dieron cuenta, ¿no? Los elementos van evolucionando en función de las características de las aplicaciones. Ya todo parte del diodo y de los transistores. Pero por ejemplo, como ya habíamos analizado el caso del IGBT, era para mejorar las características de rapidez de los transistores, porque los transistores no eran muy rápidos, pero sí potentes. El MOSFET, en cambio, es rápido, pero no potente. Haciendo una mezcla de todos sale el IGBT, que es un elemento intermedio. Y miren, y así es como se va desarrollando, ¿no? Los elementos semiconductores de potencia que ustedes pueden ver se van desarrollando desde la década de los 70 y continuarán desarrollándose, ¿no? De hecho, se están viendo nuevos materiales que permitan mayor potencia, mayor rapidez y sobre todo menor espacio, ¿no? Que sea más compacto y sobre todo que no generen muchas pérdidas. ¿Qué pérdidas? El calentamiento. Y justamente esa es otra cosa de las cuales quiero hablar acá. Bueno, aquí si ustedes pueden ver son los diferentes tipos semiconductores, ¿no? Y están viendo características en cuanto a tamaño, en cuanto a potencia, ¿ya? Pero justamente esto de aquí es importante. Miren,
Esta señal que ustedes están viendo acá, esta señal es la que le manda el controlador al convertidor estático. Regresémonos un segundo nada más. Acá, en esta gráfica, cuando hablábamos de esta interfaz, ¿sí? Cuando hablamos aquí de esta interfaz entre el controlador y el convertidor, el controlador ya sabe, ¿no?, qué valor está teniendo, sabe la referencia y quiere mandarle un dato al convertidor. El controlador no le puede mandar un número, 10, 11, no, porque el convertidor estático no entiende eso. ¿Qué entiende el convertidor? Abro o cierro, porque el convertidor, ¿sí?, es un arreglo de dispositivos semiconductores, que ¿qué es lo que hacen? Abrir o cerrar, ¿ya? Ese es el lenguaje que conoce el convertidor. Abro o cierro, y qué tan rápido abro y cierro. Ese es el lenguaje del convertidor. Y el lenguaje del controlador es otro. Entonces, aquí, por eso es que existe la interfaz digital, ¿no? Porque convierte lo que requiere el controlador en el lenguaje que entiende el convertidor. Y el lenguaje que entiende el convertidor es el que estamos viendo acá en esta gráfica. Este de aquí es el lenguaje del convertidor, ¿sí? Si ven esas barritas, significa prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado. En la parte positiva. Prendido, apagado, en la parte negativa. Prendido, apagado, ese es el lenguaje del accionamiento. Miren, aquí tenemos un switcheo a frecuencia alta. Miren en la cámara térmica el efecto. Mientras más rápido yo switcheo, miren aquí, ¿qué pasa? La temperatura se va incrementando en los dispositivos semiconductores. Y ahora miren acá, aquí tenemos un switcheo más lento, ¿no? Ya puedo ver, ¿no? Está 0, está voltaje 0, voltaje un buen rato, 0, voltaje 0, menos voltaje 0, menos voltaje un buen rato. Ya, aquí el switcheo es más lento, la frecuencia es más lenta. Y miren el efecto térmico que esto ocurre. Cuando yo switcheo a menor frecuencia, no genero tanto calor. Pero cuando switcheo a frecuencias altas, miren el calor que se está generando. ¿Sí ven? Ese es el efecto, ¿sí?, del funcionamiento de un convertidor de potencia. La operación de un dispositivo semiconductor de potencia. Está basado en el switcheo. Mientras yo más rápido le switché, me va a generar más calor, más pérdidas. Y mientras más lento le switché, va a generar menos pérdidas. Lo que significa que la temperatura es un factor importantísimo en estos dispositivos semiconductores de potencia. Es súper importante el factor térmico en la operación de estos elementos, ¿ya? Y por esa razón es que existe toda una ciencia para el diseño, ¿sí?, de los disipadores de calor. Esto ya conocen ustedes, ¿no? Creo que todos han desarmado una tarjeta y han visto un disipador de calor. Es una lata de aluminio ahí con formas medias raras. ¿Por qué las formas raras? ¿Por qué aquí parece laberinto? Porque la temperatura se irradia por superficie, no por masa. Entonces, mientras más superficie yo tenga, voy a enfriar más rápido. ¿Ya? Entonces, por eso es la forma. Sí, aquí tienen ductos, aquí tienen caminitos, aquí. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la superficie de contacto, de enfriamiento. ¿Ya? Por eso la forma. Aquí está la manera de unión, ¿no? La manera de unión entre el elemento y el disipador, ¿sí? Y todas las resistencias o todos los puntos que se van generando como resistencia, ¿ya?
Basta con que usted pegue un elemento con el disipador. No es que es una suelda, ¿no? Que va a quedar fundido, no. Siempre va a haber una resistencia térmica ahí. Por eso es bueno y por eso colocan una pasta. No sé si ustedes han visto una pasta que le colocan en los elementos que están pegados a un disipador. ¿Por qué? Porque esa pasta está llenando el espacio entre el elemento y el disipador para que la transferencia sea completa, para que no haya pérdidas. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, aquí está toda la parte del cálculo, ¿no? Pero nuestro objetivo no es saber el cálculo de los disipadores, sino la importancia que tienen, ¿sí? Y Ingeniero, cómo se los utiliza. Dígame. este disipador que tenemos ahorita mismo en este momento en pantalla, ¿siempre lo vamos a encontrar de material de aluminio o cuáles serán otros que tenemos podemos encontrar? De cobre. A ver, ¿De cobre? tiene que ser un material que permita la transferencia térmica más rápido. ¿Ya? Que permita la transferencia térmica más. Es como la corriente, ¿no? No todos los metales son buenos conductores. ¿Ya? De la misma manera, no todos los metales son buenos conductores térmicos. Ahí estaríamos hablando en este campo, de la conducción térmica. Entonces, dentro de estos, los más utilizados es el aluminio. ¿Por qué? Porque es liviano, ¿sí? Porque usted puede Por naturaleza, trabajarlo, sí. ¿sí? Porque usted puede trabajarlo, ¿sí? Más fácilmente, ¿ya? Y no le resulta costoso. No sé si usted ha Ajá. visto en el vehículo nomás, los radiadores, viene siendo el mismo efecto, ¿no es cierto? El radiador del carro, ya es el que enfría el agua que le está enfriando a su vez al motor. Los primeros radiadores de vehículos estaban hechos de cobre, ¿no es cierto? Cobre, Sí. todo era cobre. Cobre, metal era el cobre, ya por sus propiedades. Pero de pronto el cobre es un material costoso, ¿sí? Y no sé si ahora han visto los radiadores de los vehículos modernos. Toda esa serpentina que tiene, todo eso es de aluminio. Y las partes estructurales fuertes ahora son de plástico. ¿Por qué? Ajá. Ahí solamente para abaratar costos, ¿sí? Nada más. O sea, ahí hay que ver un punto intermedio, ¿no? Lo que sería costo y lo que sería el rendimiento de lo que sería la transferencia de calor. ¿Ya? Pero Y el aluminio originalmente, también por naturaleza es frío, el aluminio. claro, es frío, el cobre también, ¿no? Bueno, creo que todos los metales tienen esa característica, ¿no? Ya, Ujú. pero ahorita nos vamos más, creo, por el lado económico que por el lado de conducción térmica. Ya. Entonces, miren, estos disipadores ya los hemos visto en, creo que cualquier cantidad de aparatos, ¿no? En las fuentes de voltaje, hemos visto en cualquier parte donde ustedes vean un ventilador de cajón por ahí hay un disipador. ¿Por qué? Porque el ventilador es el que le está dando la circulación, ¿no? La circulación del flujo de aire para para sacar el calor. Aquí también es otra cosa, ¿no? Muchos creen que el ventilador le da aire para que se enfríe. Es al revés. Es el que saca el calor, no el que da aire para enfriar. El que enfría es el disipador. El disipador está absorbiendo el calor del elemento, ¿ya? El que enfría es el disipador. El ventilador lo que hace es coger el calor que está en el disipador y sacarlo al ambiente. Entonces, miren, de pronto ustedes están haciendo un daño, ¿no? Cuando el ventilador le ponen al revés. No, ¿para dónde está dando el aire? Está para afuera. No, dale la vuelta porque más bien el aire tiene que entrar. Ahí le están dañando, ¿no? Porque no es que usted quiere meter aire, sino meter aire frío. Lo que usted quiere es sacar el aire caliente. El elemento que enfría es el disipador. El disipador está absorbiendo el calor del elemento. El que enfría es el disipador, no el ventilador. El ventilador lo que está haciendo es expulsando el calor del disipador al ambiente. ¿Ya? Bueno, eso, aclaración por si no lo sabían, ¿no? Miren, aquí tenemos en la parte derecha, es bueno, es interesante que ustedes vean. Miren, en la parte derecha tenemos varios
dispositivos semiconductores de este tipo, no puede ser de este tipo o de este tipo. Así es como se conectan, miren, son varillas con pernos, porque están presionados mecánicamente, o sea, aquí ya no hay suelda, ¿no? Aquí ya no hay suelda con estaño, aquí ya no hay, ¿qué es? Baquelita, aquí ya no hay cables, no, 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 no. Aquí lo que hay es que estén pegados físicamente uno con otro y estén bien pegados. Miren las varillas, miren los pernos que tienen para que se unan estos dispositivos. Acuérdense que la corriente va a circular a través de esta barra de aquí del medio, ¿ya? Entonces ya no estamos hablando de la suelda con estaño, de los cables, de la tarjeta impresa, de la PCB, no, ya no estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de un acoplamiento mecánico fuerte, ¿ya? Y miren los disipadores en dónde están. Miren, aquí está un elemento, ¿ya? Y miren la placa de abajo, sí tiene como un serpentín, ¿sí le ven? Hecho de cobre, ¿ya? Y por ahí va a circular el enfriamiento de este elemento. ¿Sí ven? Han visto las computadoras de los gamers, ¿no? Han visto que vienen unos de refrigerado por no sé qué, y ahí uno viene como refrigerado, creo que viene con algún líquido refrigerante, viene por ahí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque necesita enfriar, ¿sí? A los dispositivos que tiene internamente. Que si bien es cierto, no es de potencia en la parte de los computadores, pero es por la rapidez con la que está trabajando. Acuérdese de este grafiquito, ¿no? Acuérdese y no se olvide, ¿ya? La temperatura es por la frecuencia. La temperatura es por la frecuencia, más que por la corriente y la potencia que deja pasar. Es por la frecuencia de switcheo. Y las computadoras de los gamers están que funcionan a gran velocidad, ¿no es cierto? La tarjeta gráfica necesita ser más rápida, los juegos son más pesados, tienen que ser más rápidos. Están jugando en línea, tiene que ser el procesador mucho más rápido. Entonces estamos hablando de una aplicación en la que la frecuencia de operación es la crítica. Ya nos damos cuenta que la frecuencia es la que genera calor y por eso es que la computadora de los gamers vienen con esos enfriadores, ¿no? Esos enfriadores líquidos, vienen con colores, no sé qué vaina, nomás vienen esos computadores, ¿ya? Miren, aquí tenemos otras formas, ¿no? Otras formas. Miren, aquí tenemos la superficie de contacto, viene una parte, un ducto de cobre, como ustedes pueden ver. Dentro de este ducto puede haber un gas, ¿no? Un gas refrigerante, o puede ser agua, o puede ser un líquido, ¿ya? Ese líquido está dentro de esta tubería de cobre. Pero esta tubería de cobre tiene como radiador, ¿no? Estas latas transversales que le ayudan en el enfriamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace? El elemento se calienta, ¿sí? El tubo de cobre que está unido al elemento absorbe ese calor gracias al gas o al líquido que tiene, ¿sí? Y se calienta, y a su vez es enfriado por este disipador de láminas que vemos más acá arriba. ¿Ya? Y esto es casi lo más común que nosotros tenemos en las computadoras, ¿no? Si ustedes arman una computadora, miren, este es el disipador que se tiene, ¿no? ¿Ven? Es el ducto y es el radiador, es la parte de disipación, las láminas para que se evacúe de mejor manera el calor, ¿ya? Entonces, el elemento que enfría no es el ventilador, el elemento que enfría es el disipador, ¿ya? Ese es el elemento que enfría. ¿Qué más? Eso. Esa es la parte importante, ¿sí? En esta aplicación, en el uso de los dispositivos semiconductores de potencia. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud en esta parte. Hemos revisado respecto a los dispositivos, cómo funcionan, cuáles son sus características, cómo se han venido desarrollando, las diferencias con los elementos normales que nosotros conocíamos de electrónica básica, ¿sí? Sus aplicaciones, sus rangos de operación y sus partes críticas, como en este caso la frecuencia y la disipación de calor. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí.
La siguiente parte, lo que continuaría en la asignatura sería ya empezar a ver cada uno de estos convertidores. Ya, si no hay preguntas, no hay consultas, entonces la próxima clase, la próxima semana, empezaremos ya con el convertidor AC-DC, con el primero de los 4 convertidores, ya para hablar detenidamente de cada uno de ellos. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Estamos claros en lo que estamos viendo? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces, por el momento, nos quedaríamos ahí para empezar con el convertidor a CDC la próxima semana. ¿Ya? Ingeniero, Dígame. respecto al alumno Pedro Bone, de la prueba que le había mencionado, ¿cómo para cuándo será que le puede ayudar? Es el único que no rindió la prueba, ¿no es cierto? Sí, ya te he coordinado todo. Ya, dimos de pronto alguna fecha sugerida. Háganme acuerdo porque con las diferentes asignaturas yo ando perdido, la verdad. Eh, La verdad que hemos quedado que el día miércoles pasado usted me indicó que en hora de clase le indique. ya, Después me dijo que coordine con otra gente, que no hay, otros alumnos que no hayan hecho, pero ya en el curso ya quedamos claros que simplemente soy yo. ya. Y ahorita ya le estoy afirmando que simplemente soy yo lo que va a rendir Perfecto. la prueba. Entonces, Ya no más falta entonces, definir. ya, entonces el día martes de la próxima semana, y en clase, ¿sí? El día martes de la próxima semana en clase yo le estaría habilitando el, la prueba para que la rinda, ¿sí? Ya, ok. Me hace acuerdo por si acaso me olvido y eso no habría ningún inconveniente. Entonces la próxima semana, el día martes, para que usted pueda rendir, ¿no? Ya, ok. Nuevamente, ¿no? El compañero dice que no hay nadie más. No sé si están de acuerdo los demás compañeros. Nadie más no rindió. Así sería la pregunta, ¿no? Nadie más no rindió. O si es que alguien rindió y sacó un voltaje bajo y quiere mejorar, también podría hacer uso de de esta segunda oportunidad, ¿no? Oportuno. Cualquiera de las dos opciones. Parece que esa parte ya habíamos hablado. Ya, si es que no hay nadie más, entonces solamente con el compañero Pedro, el día martes, en clase me hace acuerdo, yo le habilito para que pueda rendir. ¿Ya? Ya. Ingeniero, una última consulta respecto a la tarea. Diga. Lo que me di cuenta que ahí en la tarea sí me está planteado convertidor estático, pero no especifica si es de AC a DC o de AC a AC. Yo le puedo hacer cualquiera de esas opciones, ¿sí o no? De cualquiera, Porque ya sí. tengo ya dos. De Ah, cualquiera. ya, De cualquiera de las que ya, ustedes puedan ver. ya, ok, muy gentil. ¿Ya? Listo. Listo, jóvenes. Buenas tardes. Entonces, si no hay más preguntas, inquietudes, que tengan una buena tarde. Nos vemos la próxima semana.